Hello hermanas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un inicio del 2026 super deli y de fiestuki al igual que yo debido a que obviamente faltaba más. Finalmente y luego de casi 3 meses trabajando en estas teorías así mira super originales a mi estilo que ya me las han estado pidiendo que retome, les traigo una nueva historia con una edición exquisita y bingo se trata de esta. ¿Qué hubiera pasado si Freezer tomaba venganza en la saga de Majin Buu? Así que sin extenderme ya más y recordándoles que las membresías del canal ya están activas para que se conviertan en miembros del canal y reciban una enorme cantidad de beneficios exclusivos que tienen que ver directamente con las teorías, ya que además me estarían ayudando demasiado para que yo pueda seguir trayendo estas historias de lo más delis. No ojo y al suelo caballeros. Pero antes de comenzar con la historia, es necesario precisar algunos puntos súper importantes. En primer lugar y a raíz de los acontecimientos vistos en la saga de la resurrección de Freezer de Dragon Ball Super, se tiene conocimiento de que Freezer es un guerrero prodigio. Atributo que el fallecido Akira Toriyama decidió otorgarle para este nuevo arco con el fin de justificar el incremento de su exponencial poder como Golden Freezer, mismo que pudo ser capaz de rivalizar al Ki divino de un Goku en Super Saiyajin Blue. Por otro lado, ninguna de las ediciones de las Daisensus ni alguna otra fuente oficial proporciona datos respecto al compartimiento de este atributo por parte de su padre Kenko, por lo cual hasta el momento quedaría descartado de que este también sea un guerrero prodigio. Sin embargo, para esta historia se asumiría que, a diferencia de la historia canónica en Dragon Ball Super, Freezer dispondría de su largo entrenamiento en su estado mecánico de Mecha Freezer, no con el cuerpo original que fue reconstruido con alta tecnología y la máquina regeneradora de criogenización que ya estaban desarrolladas para la época en la que se suscitaron los hechos de la resurrección de Freezer. A esto se suma la desventaja en la que el entrenamiento de Mecha Freezer se encontraría en comparación a su versión original, pues este contó con las ventajas prodigias que su organismo original le otorgó para alcanzar la nueva transformación de Golden Freezer. Pero en esta nueva situación, al haber perdido más del 60% de sus órganos físicos al ser reconstruido como robot, por ende también habría perdido sus capacidades prodigias. Por lo mismo, si bien se la pasaría entrenando durante todo este periodo que supone el final de la saga de Freezer hasta el intermedio de la saga de Buu, siendo exactamente 11 años, claramente los resultados de su entrenamiento no serían lo mismos que en Dragon Ball Super. Esto lo aclaro también con el objetivo de balancear el nivel de poder del emperador para que pueda ser parejo al de los personajes correspondientes a la saga de Buu, interpretándose que tras 11 años de entrenamiento sus poderes serían similares a los de un Goku en Super Saiyajin 3. Por su lado, Kenko entrenando junto a su hijo sí lograría un poder superior equiparándose a un Super Saiyajin 3 Full Power y al Majin Buu gordo antes de expulsar su parte maligna. Lo demás será explicado conforme la historia se vaya desarrollando, y dejando estos puntos claros para evitar confusiones y reclamos en el bloque de comentarios respecto a la narrativa. Bueno, comencemos. El terrible Freezer y su padre Cold querían cobrar venganza en contra de Goku, pero antes de que eso sucediera, en esta nueva línea de tiempo el Rey del Mal le habría ordenado a Freezer esperar antes de poner en marcha su venganza. Lo tenían que hacer muy bien, ya que naturalmente en ese momento Goku no era su oponente indicado. Lo que ellos harían a partir de ahora sería entrenar por varios años, ya que a pesar de que nunca lo necesitaron por pertenecer a una raza prodigia, este era el momento indicado para poner sus capacidades al límite. Ellos sabían muy bien que si entrenaban en conjunto sus poderes se incrementarían de una manera bestial y así ni Goku ni ningún otro guerrero podrían detenerlos. Así, habrían pasado los años y mientras que ellos habrían puesto en marcha este terrible plan, un extraño joven habría llegado del futuro para que luego de señalarles a todos que estaba esperando la llegada de Goku, tendría su primer encuentro con el Saiyajin de la Tierra para contarle de su identidad así como de los temibles androides del Dr. Makihiro, quienes luego de 3 años habrían hecho de las suyas para que después de una saga entera sea Gohan quien acabe con el bioandroide definitivo, Cell. 7 años después el mago Babidi llegó a la Tierra y despertó a un terrible demonio llamado Majin Buu. Esta criatura es tan poderosa que fue capaz de acabar con la vida de Vegeta. Sin embargo, con la ayuda de las esferas del dragón, todas las personas que Majin Buu y Babidi asesinaron fueron revividas. Después de eso, Goku decidió refugiar a todos sus amigos en el templo de Kamisama para evitar que el amenazador Buu y Babidi puedan encontrarlos en la capital del oeste. Pero desde el espacio exterior, parece ser que olvidaron a antiguos enemigos que por fin estarían por aterrizar en la Tierra. Nadie imaginó que Freezer seguía con vida y que aumentaría sus poderes. ¿Qué sucediera con la Tierra? Hoy presentamos Ese es el planeta Tierra, papá. Dentro del siniestro espacio exterior, tanto Freezer como su padre Cold se habrían dedicado a entrenar sin descanso por más de 10 largos años para conseguir poderes increíbles. Como todos sabemos, el cuerpo remodelado de Freezer lo habría convertido en un androide en un 70% de su organismo vital, por lo mismo, habría perdido gran parte de sus capacidades como guerrero prodigio.
Esto habría provocado que incremente sus poderes de una manera completamente indescriptible en esta larga década. Sin embargo, este incremento de poder no habría sido el idéntico al colosal poder que obtuvo como Golden Freezer en cuestión de unos 6 meses por las razones ya explicadas. Y en el caso del Rey Cold, este incremento sería proporcional al nivel de poder de su hijo, pues no se cuentan con registros oficiales que corroboren que este tenía las mismas capacidades prodigias que su hijo. Mientras tanto, y dentro del planeta Tierra, en tanto que Majin Buu acompañado de Babidi seguirían causando cada vez más destrozos en todas las ciudades del mundo, se habrían dirigido a la capital de Oeste para vengarse de Piccolo, Trunks y Goten. Pero en el camino se habrían topado con ni más ni menos que y no así era como Goku, quien había hecho uso de la teletransportación para detener a este par de magos malignos que estaban haciendo de las suyas. Saludándolos, a con que era él. Pensaban que había sido asesinado por Vegeta, pero aún seguía con vida, y advirtiéndoles el Saiyajin que Vegeta y él habían superado los poderes de Majin Buu, no se imaginaban que era un ser tan poderoso. Era algo imposible para ellos, naturalmente, porque el padre de Babidi se esmeró mucho en crearlo. No les hagas reír, sería muy divertido. Pero es cierto, Babidi dejaría que los terrícolas escuchen, así que Goku les pediría que tengan paciencia porque dentro de muy poco las 3 personas que estaban buscando iban a aparecer, pues estaban entrenando especialmente para derrotarlos. Y estaba pero bien estúpido si ellos lo obedecerían, pues ni modo, Goku tendría que revelarse a ellos al darse cuenta de que no estaban dispuestos a esperar. Y transformándose en Super Saiyajin 2, una temible batalla entre ambos guerreros estaba por comenzar. Por otro lado, y en el espacio exterior, papá, ese era el planeta Tierra, ¿lo ves? Parece ser que el Saiyajin que le hizo eso, tuvo muchos años de paz y tranquilidad. Pensando que Freezer ya había sido asesinado, tenían suerte. Recordándole Cold que era un planeta muy pequeño, si querían podían destruirlo con un solo golpe, pero no papá, así Freezer nunca podría sentirse satisfecho. ¿Sabes? Quería darle su merecido a ese imbécil, y demostrarle que su poder ya no era el mismo de hace 10 años, jeje, con que ese era la señal que detectaba a ese Saiyajin, y Freezer podría darse cuenta por el radar de que ahora Goku se encontraba en la Tierra, y pronto le demostraría quién es el más fuerte del universo, así su nave disponiéndose a desplegar por fin. A lo que dentro del planeta Tierra, Goku en Super Saiyajin 2 estaría listo para enfrentarse a Majin Buu y Babidi, mismos que estarían observándolo tensos por sus palabras sobre un poder que superaba al Super no sé qué. ¿Qué diablos es eso? No entendían qué quería decirles, eran solo patrañas. Majin Buu debería acabar pronto con este sujeto para que puedan ir a la capital del oeste. Pero Goku notaba que su enemigo no lucía tan fuerte como realmente es. Pero ni siquiera Vegeta pudo eliminarlo. Debía detenerlo hasta que Trunks encuentre el radar del dragón, mientras que una nave espacial sin ser percatada estaría por despegar. No vista por ellos ni por todos los amigos de Goku en el templo, quienes a través de la magia de Babidi estarían contemplando el encuentro entre Goku y los magos. Dios, esperaban que Trunks haya llegado ya a la corporación Cápsula, pero no, estaba a medio camino. Percatándose de esto también Goku. ¿Cuál sería la razón? Pero en ese momento, desde lo lejos, 2 criaturas extrañas habrían hecho su aparición ascendiendo desde una de las islas, para finalmente establecerse entre los archipiélagos y deshacer su barrera. Goku esperaba que Trunks se apresure ya, en realidad no quería usar esa transformación que le costaría caro. Trunks desde lo lejos se percataría del ki del papá de Goten. Además estaba en un lugar más lejano que él, y además la técnica que utilizó era la famosa teletransportación. Observando desde lo lejos también esto los tiranos que habían aparecido, así que al Goku verlo ahí, siguiendo perdiendo más y más tiempo ahí, le ordenaría que estaba esperando que se vaya ya. Debía ir por el radar de una buena vez, y obedeciéndolo el niño apresurado, espantando a Babidi, no se entendía a qué radar se refería. Mientras que Mecha Freezer y Ken Cold, al ya estar cerca en lo alto, también observarían a través de la magia que ese maldito Saiyajin se comunicó con alguien, así que era hora de poner en marcha su venganza. Babidi le señalaría a Goku que parecía que tenía algo planeado, pero le advertía que sería en vano. Pero en ese momento, y para su gran sorpresa, al voltear consternado observando que atrás de ellos una figura misteriosa habría aparecido descendiendo hacia ellos, pero se equivocaban si creían que venía solo, pues detrás suyo lo acompañaría también, no puede ser otro monstruo gigante. De manera que en los cielos estos perversos finalmente se reunirían junto a los magos y Goku señalándole Cold a su hijo que el planeta Tierra era más pequeño de lo que él pensaba. No, Babidi reconocería la raza de la que provenían esos sujetos. Sí, reconocía a ese sujeto gigante, el conquistador de planetas Cold. Y quien estaba debajo era ni más ni menos que su hijo Freezer, pero se veía distinto. Eran 2 tiranos espaciales de una raza particular que su padre Babidi ya le había platicado, pero que pretendían hacer en la Tierra. Todos los amigos de Goku en el templo, y gracias a la magia de Babidi, también se habrían percatado de la inexplicable aparición de este enemigo del pasado. ¿Pero qué demonios estaba pasando? Y lo peor es que no se encontraba solo. ¿Pero cómo podía ser eso posible? ¿Es que acaso Freezer no había sido derrotado en Namekusei?
Freezer saludaría a todos al percatarse de una particular presencia, quedándose helado Babidi al no reconocer que pretendían. Así que Freezer contemplaría el planeta Tierra consternado de ver que ese brotaba una energía similar al planeta Nameku. Claro, naturalmente eso era porque era igual de insignificante que el otro, así no tenía dudas, pero al escuchar la voz de Goku recriminándole que siempre pensó que estuvo muerto, nunca imaginó que sobreviviría. Que esa era la voz de ese maldito Saiyajin, y percatándose que estaba ahí junto a esa criatura gorda con que era, así ese era el malnacido de Goku que parecía haber incrementado los poderes de la maldita transformación. Y Cole preguntándole a su hijo si ese era el tal Super Saiyajin Goku, mismo que retendría su aura al estar gastando su energía. Al parecer el rey Cold sospecharía ya de quién se trataba ese guerrero gordo que parecía más un niño, y de modo que Babidi le interrogaría a los demonios, si lo que pretendían era interferir en la pelea del gran Majin Buu, y claro, Cold confirmando que ese era el monstruo temible que advirtió a su hijo jamás enfrentar Jen, pero así de gordo no parecía ser esa criatura devoradora de planetas, y ni hablar, Goku tendría que hacer una pequeña demostración para distraerlos, regresando a su estado natural. Pero qué pasmándose Babidi, ¿cómo Mecha Freezer acaso pretendía subestimarlo sin su transformación? Porque ya era normal, se resignó. No se equivocaban porque solo quería mostrarles de la manera más fácil el Super Saiyajin, que era su Super Saiyajin. Pero para Cold ese sujeto no era más que un tonto que quería jugar con su tiempo. Así es, déjate de tonterías, a ellos no les interesa eso, y para Goku vamos no debía decir eso. Pongan atención, como pueden ver así estaba normalmente, y transformándose ese era el Super Saiyajin. Pero Freezer ya conoció ese cabello dorado de Nameku, para que después, es el que superaba al Super Saiyajin ordinario. Admitía que era muy poderoso y Freezer siguiendo balbuceando porque era, confirmando que ese estado sí era superior al primero, y entre su electroaura podían decir que esa era la transformación del Super Saiyajin fase 2 y entendiéndolo Buu, como Freezer y Cold de hecho, pero aún Jun viendo esa nueva forma no perderían los estribos, pero para Babidi esas transformaciones eran absurdas, no parecen tan sorprendentes, Jun pero Goku confiado y después, que los demás entendiendo que haría una transformación más poderosa que la del Super Saiyajin ordinario de Idel, ¿más fuerte? Esperando sus amigos que el tonto de Freezer y del sujeto que lo acompañaban no le impidan demostrar ese poder, pero y esta, no al parecer sí lo haría Goku. Así era, esa transformación superaría los poderes del Super Saiyajin fase 2, comenzando a gritar y a expulsar su inmenso superpoder bestial frente a todos, y de todos sus amigos, contemplándolo igual, porque este expulso de poder abismal era súper indescriptible, y Kaiosama le pediría a Goku que no haga eso a pesar de que el malvado Freezer siguiera con vida. Si lo hacía, su estancia en la Tierra sería más corta. Goku comenzaría a expulsar sus poderes de una manera apoteósica en frente de todos, estremeciendo así a los mismos, al estar observando ellos peluznados, porque ahora sus poderes se incrementaron más que antes, pero pero qué buen chiste, Mecha Freezer en realidad nunca había conocido a alguien tan gracioso como él, porque era imposible que ese mono logre expulsar aún más poder que él visto. No obstante, sus amigos desde el templo dejarían de lado el tema de Freezer al sentir esa energía increíble, porque si estaba incrementando su poder rápidamente, ¿esto qué significaba? No sabían qué sucedería, y hasta Trunks estando completamente lejos, se detendría porque era sorprendente. Ahora sus poderes se incrementaron más que antes, pero es verdad, debía darse prisa afogándose. Y Freezer aún incrédulo creería que si quiso asustarlos pudo ser más original, en verdad, pero ¿qué? Su padre entre la burla, también quedándose perplejo porque en efecto, el poder que estaba expulsando Goku frente a estos 4 enemigos perversos no era ninguna mentira y estaría a punto de entenderlo. Pero era imposible para Freezer? ¿Qué era eso? Y para los magos igual de helados. Y Goku seguiría expulsando su poder de una manera hiper ultra descontrolada frente a los enemigos, originando que esta vez todo el planeta Tierra y todas las poblaciones del mundo comiencen a temblar por completo, por todos los super desastres y maremotos que se originarían a continuación. El Super Saiyajin Goku al borde del límite máximo comenzaría a expulsar su energía abismal, Freezer quedándose perplejo ante tanto poder, como Majin Buu y Babidi siendo retrocedidos por toda esa energía. Dios, pero qué indescriptible y colosal era, que no parecía de ese planeta, pidiéndole Kaiosama desde el otro mundo que se detengan, no lo hagas Goku. Así los enemigos sintiendo el entumecimiento del mundo entero a raíz de ese ultrapoder eléctrico incrementándose más, de modo que en lo bajo todos los citadinos se verían gravemente afectados por todas las consecuencias de este temblor a nivel mundial y destruyéndose todo por la magnitud de tal energía nunca antes vista, destruyendo todos los cristales en todas las ciudades del mundo y explotando ahí los faros, hasta incluso las señales de telecomunicación se perderían en definitiva ante el poder de este Super Saiyajin a punto de develar algo ultra indescriptible para Ten y la Tierra que estaba temblando, con que ese era el verdadero poder de Goku, pero si se encontraban lentos, notando todos sus amigos desde el templo sagrado que incluso este poder llegaba hasta ahí, sintiendo Mr. Satan igual este desastre, pero qué demonios estaba pasando.
a Goku maximizando finalmente al límite de su poder al seguir expulsando más y más este superpoder que ya no pertenecía para nada a esa dimensión. Pertenecía a una dimensión completamente distinta que le haría recordar que en sus venas recorría su naturaleza de guerrero Saiyajin en forma de osaru hasta pasar a adoptar rasgos humanos que lo llevarían poco a poco hasta su origen de nacimiento como bebé Saiyajin, pero sin dejar su instinto salvaje y al este. Finalizar por completo su transformación destallaría definitivamente todo su poder, obtenido enfrente de Buu perplejo, al igual que de Freezer no lo creía, que demonios como Ken Cole tampoco, y Babidi por último también contemplaría ese destello resplandoroso finalizado para que del cuerpo del nuevo Goku se emitiría una presencia completamente imponente, misteriosa y modificada a la de sus versiones anteriores. Y esto era porque todo el poder que se había brotado desde el interior de su cuerpo era respuesta de que había obtenido un nuevo físico y un nuevo porte, y a continuación contemplarían que finalmente obtuvo esa nueva transformación, quedándose hiper helado Mecha Freezer. Al notar que en efecto ese maldito mono había cambiado por completo, su cabello había crecido enormemente, notando todos sus amigos en el templo también ese cambio de lo más impresionante esta vez, y Goku presentando oficialmente a los 4 perversos la transformación del Super Saiyajin fase 3. Sintiendo mucho haber hecho esperar a todos, pero es que aún no se acostumbraba a ese estado que de entre todos ellos había dejado más que perturbado a Freezer, sobre todo porque recordaba muy bien esos ojos. De esa mirada imponente, recordaba muy bien esos ojos, pero ese cabello larguísimo y dorado jamás lo había visto en su vida, no, Dios mío. Retrocediendo así del espanto para la decepción de su padre al verlo actuar así, se notaba que para el tirano del frío contemplar una transformación así le estaba trayendo traumas del pasado, compartiendo su espanto el mago Babidi, como Majin Buu también. Así que el rumbo de la batalla estaba por dar un giro inesperado para todos. En el templo los amigos contemplarían la máxima transformación de Goku, mientras que en el planeta sagrado, Gohan entrenando con la espada Z sentiría el ki abismal de su padre. Pero eso era imposible, ese poder era indescriptible, pero no si era de su padre ese ki. Pero eso no era lo realmente alarmante, preocupándose Gohan, porque si no se equivocaba Sin podía asegurar que junto a él percibían el poder de Majin Buu y del guerrero del pasado Freezer, si no se equivocaba, y al parecer ese enemigo vino acompañado de su padre al también detectarlo. ¿Qué? ¿Pero no se supone que el papá de Gohan ya acabó con Freezer hace más de 10 años? En el planeta Tierra, y Goku revelando este nuevo superestado enfrente de Majin Buu, Babidi, Freezer y Ken Cole perplejos. Al parecer ese maldito obtuvo una nueva transformación que no se parecía en nada al que mostró en Nameku, pero no se dejarían asustar por algo así. Como Babidi concentrando su cólera, y por más que ponga esa cara horrible no haría que Buu tenga miedo. Y así es efectivamente, solo quiso sorprenderlos, ordenándole Babidi que acabe con ese de una vez por todas, y así era que peleen con Goku cuanto antes, jijiji, recuperando el mago su confianza. Gracias a su magia todos los terrícolas estaban viendo este espectáculo. Majin Buu debía ponerlo en ridículo frente a todos, y Goku notando que aún Trunks no llegó a su casa. Pero esto cambiaría al Trunks aterrizar en la corporación Cápsula, y todos sus amigos que se aliviarían de ello al escuchar esta noticia de los labios de Piccolo. Oficialmente Babidi ordenaría a Buu atacar a Goku, mismo quien al verlo y decidir ignorarlo porque comenzaría primero, embistiéndose contra los más débiles primero, dejando perplejo a Buu, como al Mecha Freezer al ver aparecer a ese Goku en medio de este ID. Babidi, quien también se espantaría, habiéndole atinado una patada el Saiyajin al tirano, que dejaría perplejo a su padre viéndolo ser arrojado, siendo tumbado contra una torre de una isla, siendo mandado hasta lo más profundo de los escombros en una inmensa super explosión polveante que haría que todos los ciudadanos de este escapen, originándose un inmenso derrumbe de la torre al mismo tiempo en que Freezer permanecería inmóvil en el suelo, siendo observado en lo alto por Goku y Babidi espantado. Empero al este voltear hacia atrás y notar la presencia de su otro enemigo, mismo que lo observaría para atacarlo, y Goku se daría cuenta de que debía frenarlo rápido porque tenía a otros 2 enemigos detrás. Y en el otro mundo Kaiosama le pediría a Goku que ya basta, no sigas con eso por favor. Si seguía usando sus poderes su estancia sería más corta, y uno de sus deberes era enseñarles a los chiquillos la técnica de la fusión. Así Goku embistiéndose contra su enemigo para atinarle una super patada, mismo que elevándose también le proporcionaría otra fuerte, intercambiando estos diversos choques con sus poderes completamente nivelados, siendo esta pelea atestiguada por Ken Cole y Babidi y dándole ánimos el último, pero y ese se distrajo por observar al mago y sería pateado con una fuerza super eléctrica. Pero qué tonto era. Goku tenía que distraerlos hasta que Trunks se vaya de la corporación Cápsula, maximizando sus poderes contra la bestia, contemplando todo esto sus amigos desde el templo, depositando su fe en él. Porque Goku ha superado los asombrosos poderes del Super Saiyajin. Su forma de pelear es asombrosa.
Pero ¿sería posible que Trunks encuentre el radar del dragón cuando parecía ser que no había rastro del objeto? ¿Existirá la probabilidad de que Goku pueda vencer a Majin Buu? En el templo sagrado, Goten y los demás depositarían sus esperanzas en Goku, maldiciendo la presencia de Freezer y su padre que solo complicarían las cosas, mientras que Bulma ya se lo imaginaba. ¿De qué estaba hablando? Todo indicaba que Trunks no sabía en qué lugar estaba el radar del dragón, eso porque Bulma no puso el radar en su lugar, se quedó en la nave desde que fueron a buscar las esferas, y Trunks no lo sabía. Porque Bulma no se lo dijo antes, tal vez estaba buscándolo en otro lugar diferente en el que estaba, había que hacérselo saber cuanto antes, y no se preocupen, Videl tenía un teléfono para que puedan comunicarse con Trunks, siendo halagada por el anciano decrépito como una chica hábil, pero esta le daría su merecido mientras se contactarían con Trunks. El Super Saiyajin 3 se embestiría contra Buu, dándole un fuerte golpazo, y rematándolo con otro que lo mandaría a volar. Sin embargo, el gordo se retendría para luego dispararle diversas mini ráfagas imitando la técnica de Vegeta, mismas que Goku esquivaría con facilidad desviándolas de un lado a otro y disparándole otra, que Buu desvanecería con sus palmas, notando Goku lo sorprendente que era ese, así el cerdo dirigiéndose a atacarlo así, y en vano porque Goku habría desaparecido, para alejarse de este monstruo, que volvería a intentar acercarse, pero de nuevo el guerrero dorado se alejaría confundiéndolo, apareciendo aún más lejos, y empolerizándolo hasta sacar humo por sus poros. ¿Y Babidi se reuniría con él para señalarle al cobarde que acaso pretendía irse? Estaba viendo la forma de cómo escapar. Granuja cobarde era un miedoso y Buu de nuevo abalanzándose, pero sus esfuerzos serían inútiles porque Goku seguiría teletransportándose de cada uno de sus golpes. De esa manera humillante para el chique contemplando el Rey Cold como ese demonio inalcanzable estaba no bueno quedando en ridículo por ese mono y el Granuja de ahí también de hecho. Y miren todas las poblaciones notando que se estaban alejando cada vez más estaban salvados. Al Goku posicionarse por detrás de Cold y notar que este lo estaba observando fijamente mantendría su retaguardia con él. Ese maldito no tenía la espalda descubierta pero observaría a su hijo ascender. Así era este restableciéndose al salir de la ciudad impactada juraría hacerle pagar al maldito Saiyajin, quien lo observaría contrariado porque el golpe de antes debió haberlo acabado, lo suponía de seguro incrementó sus poderes al verlo elevarse. Pero este sería tomado por sorpresa por ni más ni menos que otro sujeto detrás suyo. Era Majin Buu al verlo como estorbo y por eso habría decidido alargar una de sus manos para impactarle un fuerte puñetazo en el estómago del tirano, mismo que lo dejaría completamente inmóvil, pero reaccionaría al percatarse que, al igual que Goku confuso, que Cold habría atacado por la espalda al gordo con una super ráfaga de la muerte que atravesaría todo su cuerpo y levantaría inmenso humo al mismo tiempo en que Cold revelándose lo había hecho para salvar a su hijo Freezer. Y de entre el humo también saldría Buu, quien en efecto habría quedado gravemente herido con un gran orificio estomacal, quedándose helado Babidi por lo que le pasó a Majin Buu. Era natural que quedara así con los resultados del entrenamiento de Cold, sorprendiéndose también Goku por el incremento repentino de poder ese sujeto, confirmando así que tanto él como su hijo flotándose le habían pasado entrenando desde que no supieron nada de ellos. Debía tener cuidado con ellos y sobre todo con el más gigante, Freezer, señalándole a su padre que exageró cuando describió a Majin Buu como un ser inalcanzable para ellos. Claro, y fue porque en el pasado ellos no contaban con los poderes de ahora, observando ambos burlándose el cuerpo hueco de esa criatura flotando delante. Al parecer estaba más que muerto, pero claro que no, era natural para Freezer que pero como quedándose helado porque seguía vivo y al el gordito restablecerse y acumular su poder regeneraría aquella parte atravesada. Imposible con que ese sujeto podía recuperarse en un santiamén, y Babidi explotaría de la risa al ver que no le causó daño. Empero habrían pasado por desapercibido que detrás de ellos estaba alguien más cargando un super Kamehameha, que era ese maldito de Goku helándose el tirano y desaparecería rápidamente, y al Goku ya cargar la técnica, se lo arrojaría ferozmente contra el chicle rosa para que Buu impacte directamente contra este volviéndole a hacer un super hueco enorme. Jaja, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Para Babidi, y observando Cold y Freezer la magnitud del impacto también. Goku se mantendría tenso viendo ese ataque, observando a Buu junto a Babidi. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pero este de nueva cuenta se regeneraría, aliviando al mago. Majin Buu era invencible. Esto alarmaría al Super Goku 3, mientras que Buu disponiéndose a imitar la pose de su técnica enfrente de ellos, o no haría el Kamehameha, y el finalmente ya crearlo y dispararlo lo haría contra el guerrero, observando todos ver dirigirse ese en contra de Goku, quien y decidido en desviárselo lo haría con un codazo rápidamente hacia que Freezer y Kenko pasmados pero se elevarían para no recibirlo tampoco y al ser regresada directamente a Buu rápidamente la lanzaría al vacío hacia Babidi, quien al verlo paralizado también le esquivaría para que el ataque sea impactado catastróficamente con una de las islas de abajo para la sorpresa de todos, viendo el terrible estremecimiento que los entumecería por completo por la magnitud, dándose cuenta de que el temblor estaba proviniendo del archipiélago que recibió de lleno el ataque, luciéndose Buu por el terrible desastre que causó.
mientras que en el templo sagrado, todos los amigos del Saiyajin, también sentirían como el templo estaba siendo afectado por la catástrofe. En el planeta supremo, al Gohan confirmar la pelea asombrosa de Goku y Buu, así como la presencia de Freezer y de su padre gracias a la detección de ese ki maligno por parte de Sin, este supremo les comunicaría a Gohan y a Kirito que la situación en la que se encontraban era crítica, pero él creía que sería para Freezer hacer algo ante Goku o Majin Buu, recordándole lo que alguna vez les dijo: cada uno de los supremos Kaiosamas era capaz de derrotar a Freezer de un solo golpe, ¿o tú qué creías? Gohan, pero se equivocaba el Supremo Kaio. Gohan estaba seguro que el ki que estaba sintiendo emanar de Freezer no se comparaba en nada a la fuerza que vieron en el pasado, es más, no solo la suya. El otro sujeto que lo acompañaba también emitía un poder igual o quizá superior al suyo. ¿Pero qué estaba diciendo Gohan? ¿Acaso estaba seguro de lo que decía? Sí, claro, y no solo eso, Gohan presentía que su padre corría un inminente peligro teniendo de enemigos a Freezer y a Majin Buu al mismo tiempo. Dentro de la catástrofe de la Tierra, Majin Buu gordo luciría maravillado con una cara demoníaca el desastre que causó, observándolo Goku ahí bastante túrbido, como Freezer y Cold por esa energía que los hiperentumeció, y al Babidi afectado también restablecerse adolorido, a ver si tenía más cuidado en disparar sus energías, estuvo a punto de matarlo atolondrado. Con esa explosión había destruido parte de la Tierra, y se supone que Goku estaba ahí para defenderla, tonto. Haz algo por ella, ahora. Y para Freezer, Buu le tenía sorprendido, tenía una cara inocente pero en realidad era un genio en las peleas, confirmándolo Goku porque jamás había conocido a alguien que aprendiera las técnicas de sus oponentes así de rápido, halagándose el monstruo ante esa confesión. En la Corporación Cápsula, al Bikini comunicarse con Bulma mientras que Trunks buscaría exhausto el radar sin éxito. Este le daría la orden de hablar con él inmediatamente para comunicarle que el radar estaba dentro del avión de Bulma, y el Dr. Briggs se encargaría de entregarle la cápsula donde estaba dicho objeto. Goku se restablecería del desastre, pero Cold lo distraería al preguntarle si él podía hacer lo mismo que Majin Buu, pero para Babidi claro que no podía, y el rey le señalaría a su hijo que tal vez una excelente idea sería que entre ellos dos se maten, así no tendrían que gastar sus energías entre esas basuras, pero claro que no, papá. Freezer se encargaría de hacerle pagar a ese mono quien se había percatado de lo riesgoso que era tener a esos monstruos a la vista del mundo, y por lo mismo era mejor moverse a un lugar donde no haya nadie, desapareciendo de ahí junto al monstruo, para que después los demás lo sigan al también desaparecer. Al el Dr. Bright mostrarle a Trunks la nave de Bulma encapsulada y expulsar el objeto, este se inmiscuiría en él y finalmente encontraría el radar, por lo que aunque Bikini y Brief le insistan a quedarse a comer un postre, este no tendría tiempo que perder y de una vez emprendería su camino de regreso al templo sagrado. Dentro de una de las rocosas de una de las islas de abajo, Goku se mostraba listo de nueva cuenta para continuar su pelea con todos esos malditos demonios, mientras que frente a este Cold y Freezer, Buu y Babidi se habrían reunido con ellos al ascender ahí, frente a los tiranos que entenderían que Buu fijó su atención en ellos. Así era al Buu y Babidi tenerlos delante y rodeados de una inmensa ventisca que cubriría el ambiente. Babidi le habría ordenado a Buu acabarlos primero, mientras que Mecha Freezer escucharía la advertencia de Goku de no meterse, porque los poderes de esa criatura superaban por mucho a niveles con los que se enfrentó en el pasado. Pero qué estupideces estaba diciendo que al voltear presintiendo el accionar de ese Majin Buu. Que lastima ese gordo se metió con los guerreros equivocados, pero Buu lo había decidido, se los comería, se los comería, se los comería, se los comería, acercándoseles bailando. Y al Babidi observar que Buu se decidió en acabar a esos monstruos, no sería necesario porque acaba de descubrir algo interesante, notando estos la terrible manera infantil que tenía Buu de desafiar a padre e hijo, porque no parecía en nada intranquilo. Pero lo que nadie se había dado cuenta es que Babidi se había percatado del corazón maligno de Freezer, imaginando así que si lo controlaba a través de su magia y se metía a manipular por completo la mente de ese granuja, lo tendría a su disposición para que haga lo que quiera, así se convertiría en su fiel sirviente. Y además el otorgarle esa marca Majin le daría mucho más poder, tal vez superando al mismo Buu. Pero espera, él no era el más fuerte, pues sentía que el sujeto que lo acompañaba guardaba un poder aún más escondido que el de su propio hijo perfecto. Desde el planeta sagrado, Gohan, y sintiendo que todas esas energías malignas seguían reunidas, habría tomado una decisión, comunicándole a Sin y a Kirito que no podía quedarse de brazos cruzados entrenando lejos de la Tierra sabiendo el peligro que corría su padre. Pero qué disparates decía Gohan, su entrenamiento con la espada Z aún no había terminado, si es que ahora regresaban a la Tierra solo le ocasionarían más problemas a su padre. Pero Gohan quería que los supremos entiendan que él sentía que los poderes que obtuvo con la espada estaban empezando a dar resultados, de manera que no había remedio. El Saiyajin parecía estar convencido de regresar a la Tierra y para eso necesitarían la ayuda de Kirito.
En el planeta terrícola, Babidi maravillado ya decidió quién de los dos demonios sería su víctima, y claramente no sería Freezer porque este tendría un presentimiento maligno al darse cuenta de cómo esa criatura había fijado su atención en su padre aterrorizándolo al no entender qué pretendía, pero Cold no comprendía el temor de su hijo. En cuanto este manipule la mente de ese granuja podría encargarle derrotar a su propio hijo. Sería más que divertido. Todos estaban por contemplar algo verdaderamente terrible a manos del mago Babidi, maximizando su control mental, y Cold manteniéndose en guardia, aún tendría un mal presentimiento con su cuerpo, y Freezer percatándose de lo que ocurría con su padre se aterraría que le sucedía. Al igual que Goku confuso, lo que Babidi estaba haciendo con su magia en ese momento era metiéndose en el cerebro de ni más ni menos que de King Cold al sentir cómo su mente estaba siendo controlada, congelándose Freezer al ver cómo actuaba Cold, y entendiendo que ese maldito enano tenía que ver con eso, así que el rey perdería por completo la cordura al su cuerpo empezar a descontrolarse más. Y más terminando de aterrar a Freezer no sabía qué hacer, ¿o no Goku? Sospechando que Babidi lo volvió a hacer, estaba usando la mente de King Cold para manipularlo como a Vegeta, y ahora le otorgaría más poder no, King Cold terminando de desesperarse por tratar de zafarse de su control mental, sintiendo impotencia a su hijo al entender el plan del maldito Babidi, como Buu confundido de hecho, y al Cold ya no poder hacer nada más ante el inminente control de su mente no terriblemente, desmoronándose por completo y cayendo entre inconsciente en frente de su hijo pasmado, no podía creer lo que estaba viendo, y perfecto Babidi por fin había finalizado su control mental. Freezer observaría levantarse a, ni más ni menos que la figura de imponente de su padre, pero ya era demasiado tarde. King Cold había sido manipulado al aparecerle una marca Majin en su frente. Efectivamente el granuja de Babidi lo había convertido en su leal sirviente. ¿Qué les parecía? No podía ser cierto, era una pesadilla para Freezer, y también para Goku al estarlo presenciando, porque lo que todos temían había sucedido. Un nuevo Majin King Cold había nacido finalmente. ¿Es que acaso Goku ni los demás tendrán salvación ante este terrible suceso que nadie se esperó a manos del malvado Babidi? Dentro del templo sagrado, Piccolo y los demás se quedarían pasmados al presenciar lo ocurrido a través de la magia de Babidi. No podían creer cómo ese miserable había hecho de las suyas para convertir al padre de Freezer en otro más de sus sirvientes, lo mismo que hizo con Vegeta en el pasado, que no podía ser, y eso no era lo peor. De seguro ahora lo usaría para atacar a Goku junto a Majin Buu. Esto era terrible. Goku no podría encargarse de vencer a ambos enemigos si es que el maldito de Babidi pretendía ponerlos en contra suyo al mismo tiempo. En la parte baja del planeta, Buu observaría maravillado a ese nuevo enemigo, mientras que el nacido Majin Cold luciría su nueva apariencia demoníaca. En efecto, ahora obedecería al gran Babidi, quien le otorgó más poder que antes, y Freezer no podía creer que su padre pasó del lado de esos monstruos, preguntándole Cold a su amo con quien debía empezar a jugar ahora. Y vaya, sería divertido ver cómo el padre acababa con su propio hijo y ver su cara de sufrimiento, jiji, o tal vez no. Tal vez podían darle la oportunidad de que se una a ellos tres. Es cierto, no lo había contemplado, era una excelente posibilidad, a menos de que el terco de su hijo sea un necio y se niegue. Notando Goku del plan en el que querían meter al Freezer consternado, y viera en Babidi interrogándole al tirano cuál era su decisión si se unía a ellos y se convertía en su sirviente, le pediría a su Majin Buu que no lo mate. Dejando más confundido a Freezer al no saber qué hacer, mientras Goku se percataría de que Trunks ya se encontraba de regreso. Muy bien, su deber ya terminó. Y mientras Buu niñaría a Babidi proclamándole que esta vez teniendo a Majin Buu y a King Cold de su lado las cosas habían cambiado para él, no podría salir vivo de ahí aunque quisiera. Así que al ya no tener nada más que hacer ahí, Goku regresaría a su estado de Super Saiyajin para luego retornar a su fase natural, dejando confundidos a Buu, a Babidi y a Cold. Lo que sucedía es que Goku no contaba con mucho tiempo y mucho menos podía desperdiciarlo jugando con ellos. Lo siento, pero ya se iría. Era un tonto. ¿Y crees que podrías escapar de todos ellos? Majin Buu debía acabar con ese sujeto de una vez por todas, y obedeciéndolo al acercarse juguetonamente de nuevo. Después de derrotarlo irían de inmediato a la capital del oeste. La destruirían y acabarían con todos para que esos tres granujas que se opusieron a él aparezcan en un abrir y cerrar de ojos. Pero escúchale a Goku, Babidi, Piccolo, Goten y Trunks aparecerían en unos 2 o 3 días sin falta, pero mientras tanto solo les pedía que tengan un poco más de paciencia, confundiendo al gordito, pidiéndoles que no sigan matando gente ni destruyendo ciudades enteras, solo serían 2 días, 2 días serían más que suficiente. Buu confundido preguntando si esos sujetos serían fuertes, y por supuesto, pero claro que no para Babidi. ¿Acaso creías que él iba a hacer caso a tus peticiones? Entre más les prohíba, más le daría ganas de mandar a todos esos sujetos que estaban de su lado a matar gente. Qué lástima para Goku burlesco, y el que pensaba darle una divertida y excelente pelea a Majin Buu. Oye Babidi, cuando te hayas ido al infierno
infierno Goku se haría cargo de que sufras allá. Se lo iba a pedir a Enmadayo-sama personalmente. Eres un tonto sacándole el dedo medio, y adiós. Goku ya se retiraría finalmente del hogar al emplear la teletransportación. Jajaja, aterrando a Babidi al pensar que lo atacaría fugándose, al mismo tiempo en que el Saiyajin terminaría de desaparecer frente a todos, consternándose Freezer por esa técnica misteriosa que nunca la vio utilizar, como Majin Buu al ver que su enemigo ya no se encontraba cerca al buscarlo inútilmente. Babidi y Cold no sabían quién demonios era y qué es lo que quería, por qué vino y luego se fue, pero Majin Buu tenía la culpa de todo, empero y detectándose entre ellos una presencia de un niño vagabundo que no se percató del peligro caminando en esa dirección, embaucándolo Buu al descender enfrente de este pequeñín inocente, asustándolo burlonamente y señalándole que se prepare para morir. Pero hola, muy buenas tardes, ¿podría decirle quién era él? Que no le estaba viendo. Era Majin Buu, pero el niño lo lamentaba, sus ojos no podían ver nada. Anda, dile, ¿acaso eras un hombre famoso? Contrariándose Freezer al ver cómo ese bobo se distrajo con ese, como Babidi por ver al gordo tonto ordenándole que deje de estar jugando con ese mocoso porque debían ir a la capital del oeste, respondiéndole Buu al niño que no podía ver porque los tenía cerrados, y este llamándose Tommy aunque los abran no podía ver por una enfermedad del corazón y los tenía desde que nació, ya veía, así no le tendría miedo, pero a Buu se le había ocurrido una gran idea, ya sabía y le colocaría una de sus manos en ambos ojos de Tommy, para que al tenerlo ahí finalmente aplique su poder regenerativo, estaba seguro de que así podría remediar. Finalizando así y al quitar sus manos el niño no entendería qué fue lo que hizo, confundiendo a los malignos al ver lo que estaba haciendo ese gordo. No tenía por qué hacerlo, ordenándole Buu al tonto que intente abrir sus ojos, pero Tommy ya le había dicho que sería inútil, aunque, cortándole Buu al ordenarle que no le importaba debía abrirlos, para que lo note y al hacerlo notaría que en efecto podía ver y dándole muchas gracias por haberlo curado, terminando de confundir a Cold y a Babidi, pero no tenían por qué sorprenderse por algo tan estúpido. ¿Acaso se olvidaban que tenían enfrente al gran Freezer viéndolos? Él ya estaba harto de que lo ninguneen, así no podía creer cómo su querido padre se había dejado manipular de esa manera humillante, pero ni lo sueñen, él jamás se convertiría en otro de los hombres de Babidi, ténganlo claro. Escuchando el granuja junto a su nuevo sirviente estas palabras, y respondiéndole el enano debajo de Cold que era un necio, es la primera vez que le había tocado lidiar con un granuja como él. Su castigo sería que su propio padre, al que tenía como uno de sus hombres, lo mate. ¿Pero qué fue lo que dijiste? Créeme que te arrepentirías de haberle dicho eso, y vamos, Cold trataría de convencer a su querido hijo para que se una a ellos una última vez. ¿Pero es que acaso Freezer aceptaría unirse a este dúo de perversos Majin? Por otro lado, al Tommy seguir agradeciéndole a Buu por haberlo curado lejos de estar asustado por su presencia, rayos Buu entendería que no le tenía y el niño despertaría un lado amical de su interior. Está bien. Este decidiría apartarlo del lugar al sentir que estaría en peligro con Babidi y esos sujetos y desapareciendo al cargarlo consigo. Mientras que por otro lado, Gohan y Kirito ya habrían arribado a la Tierra con el Kaikai, notando que efectivamente Majin Buu seguía con vida, pero no solo él estaba ahí, también se encontraba el maldito Babidi junto a ese sujeto maligno que parecía ser el padre de Freezer, mismos que se percatarían de la llegada de sujetos misteriosos. Pero ¿qué demonios estaba viendo Cold? Babidi dándose cuenta de que provenían de arriba, no puede ser, eran el supremo Kaiô, quien se encontraba con ese granuja de antes, siendo Gohan al finalmente descender seguido por los dioses igualmente y reuniéndose así los tres con los que malignos aterrados. Así estos tres al caer reuniéndose con ellos, y Gohan reluciendo los resultados de su arduo entrenamiento en el planeta supremo portando la legendaria espada Z que usaría para acabarlos. Mientras que, como lo sospechaban Sin y Kirito al verlos ahí, el granuja de Babidi había controlado a King Cold y el granuja no entendiendo qué hacía el Kaiô ahí, que como Freezer al ver un rostro familiar, y Cold no se amedrentaría y el supremo Kaiô amenazaría a Babidi porque esta vez no volverían a derrotarlos como en su pelea anterior. En el templo sagrado, al todos seguir tensos por la situación con Buu, Freezer y los demás, Goku habría regresado con la teletransportación. Lo que seguía sin entender es por qué el maldito de Freezer estaba de regreso y junto a su padre. Para el Nameku seguía siendo inexplicable el motivo por el cual ese malnacido había sobrevivido en el espacio durante todos esos años. Seguían sin entender por qué razón habrían decidido reaparecer hasta esa fecha. Pero si llegaban a destruir la capital del oeste, ya tendrían el radar para revivir a las personas que mueran, así que no se preocupen. En las rocosas de abajo, los demonios del frío seguirían contrariados al ver la aparición de esos sujetos y sobre todo del terrícola con esa misteriosa espada que no parecía ser de este mundo. Y sin acercándose más al percatarse de que ese tonto de Freezer aún no parecía estar del lado de Babidi, les explicaría a los demás que Babidi no había logrado manipularlo aún como a Cold. Pero como ese granuja del Supremo sobrevivió a la explosión de Vegeta, Babidi no podía creerlo, como Mecha Freezer, sin entender quiénes eran esos tipos. ¿Acaso uno de ellos era de ese niño?
Sí, podía reconocerlo, tenía un parecido al del maldito Goku y esos dos insectos junto a él tenían apariencia de dioses. Pero Babidi amedrentado por ello, ni crean que esta vez escaparían con vida. Como ven, esta vez Majin Buu no era su único sirviente. Y sin ignorándolo le gritaría a Gohan que era momento de poner en marcha la legendaria espada Z, confirmando así Freezer que ese niño era el hijo de Goku. Pero cuánto había crecido en realidad, y Gohan respondiendo así que estaba convencido de que la espada le dotaba un gran poder. Pero qué demonios planeaban Minecraft, ni los otros entendían que de especial tenía esa espada, señalándole sin y Kirito que mientras que Gohan se encargue de cortar y encerrar a Buu, de nuevo ellos deberían distraer a Cold y a Babidi. ¿Y que en serio el Supremo quería que él y Kirito se expongan así? Los tiranos del frío seguirían sorprendidos al oír el plan que pretendían esos sujetos. Ni lo sueñen, porque ese niño recibiría el castigo que merecía su padre. Ahora mismo Freezer cobraría su venganza, y mientras que Babidi escuchándolo siguiendo consternado y levantándose en contra de los tres granujas, sin confirmando sus sospechas, porque al parecer el guerrero Freezer incrementó sus poderes enormemente, ya no era el mismo, además se veía mecanizado, y esos sujetos solo fueron a molestar. Preguntándole Cold al gran Babidi si quería que él se encargue de todos. Claro que podía, pero él se encargaría de darle el golpe final al Supremo Kaio. Y Freezer consternándose al ver actuar así al tonto de su padre, ni modo, tendría que hacerlo finalmente, acordando los tres guerreros que únicamente se separarían hasta que Gohan logre cortar con la espada a Buu, ya que al parecer Freezer no sería un oponente fácil, quien parecía estar tramando algo perverso, y Babidi ordenándole a Cold que se encargue primero del niño de la espada, pero tenía un mal presentimiento con la tranquilidad de Freezer, algo que por supuesto Sin tampoco entendía. Babidi se acercaría hacia Sin para provocarlo con sus palabras, mientras que Gohan estaría ya listo desenvainando la espada para ir por Buu, y Sin, ignorando al mago, le ordenaría a Kirito que lo siga de una vez para ejecutar su plan, pero debía esperar el Supremo Kaio-sama. Parecía ser que ese tal Freezer estaba disponiéndose en atacarlos a los tres al verlo querer disparar de sus manos, pero se equivocaron, ya que el ataque iría directamente de lleno contra el corazón de su propio padre y atravesándolo. Para el horror de Babidi al presenciar eso, como Buu y Tommy reuniéndose de nuevo, ni los Supremos Kaio, ni tampoco Gohan podía creerlo al ver desangrarse a King Kong de esa manera tan cruel e inesperada. El malvado de Freezer había sido capaz de atacar de esa manera cobarde a su propio padre frente a todos, y él lo hizo porque ya no lo necesitaba. Es más, era un parásito controlado por Babidi, quien reaccionaría pasmado al escuchar que él sería el siguiente en morir, mientras ¡wow! Así Minecraft siendo estrellado de lleno al ser arrojado y ensangrentado ahí, completamente adolorido, derrumbándose por ese ataque que jamás imaginó venir de su propio hijo. Pero como se atrevió a tanto agonizando al caer, no para Babidi no cabía duda que ese Freezer era insufrible, ni para los Supremos no le importó atentar contra su propia sangre, y efectivamente al detenerlo, ahí enfrente delirando por perforarle el pecho, y su padre reaccionando con esa misma agonía confusa. No le mates, eres un traidor Freezer, ¿por qué te atreviste a atacarlo? ¿Acaso olvidabas quién lo convirtió en el emperador del mal? Está bien, podía dejar de lado las órdenes de Babidi para que no lo mate, ya se le regalaría otra de sus galaxias, no mejor le daría todo ese sistema solar, sería solo para él. Pero por favor, no le mates, pero Freezer, quería que ese anciano controlador se calle para siempre, creando otra ráfaga fotónica finalmente decidido y arrojándosela para terminar de desaparecer a su padre pasmado al no creerlo. Hacía el ataque explotando en todo su cuerpo y originándose una gran explosión, misma que dejaría hipercongelado al gran Babidi, no como a los Supremos porque se había atrevido a hacerlo. Había matado a su propio padre, ese sujeto no tenía corazón, y en efecto de esa mente calculadora, y ya finalizando la explosión de Freezer, no sentía piedad, es más, se sentía más que satisfecho. Por fin pudo librarse de las órdenes del tonto de su padre ya hecho polvo, pero ni crean que esto terminaría tan rápido. Freezer ya tenía decidido quién sería su próxima víctima. Aterrándose Babidi al creer que sería el siguiente. Pero no, Gohan se daría cuenta de que no era él. Freezer ya estaba harto de ese globo mal inflado de Majin Buu, por eso también le daría en donde más le duele. O no, los Supremos, entendiendo de que iba a atacarlo, debían moverse de ahí y desapareciendo rápido. Como Babidi al verlo crear esa ráfaga que ese Freezer había arrojado finalmente. Pero no era contra Buu. No, Tommy súper horripilado no atinaría a recibir de lleno ese ataque infernal, originándose otra gran explosión en todo el lugar. Dejando perplejo a Babidi, como a los demás, porque no podía ser en medio de todo el humo originado quien habría sido su víctima. Era ni más ni menos que el niño que se hizo amigo de Majin Buu, ya tirado y sin rastro alguno de vida. No podía ser al Buu ser testigo de aquella tragedia. Muy horripilado y reaccionando podía creer lo que hizo Freezer, cómo se pudo haber atrevido a matar a su único amigo, observándolo ahí pasmado como el mago de hecho tras suyo felicitando lo que hizo. Era claro el motivo por el que Freezer actuó de esa manera tan fría. Su venganza estaba muy avanzada como para detenerse por esas cursilerías, y había empezado por el niño para darle al gordo donde más le duele. No, en verdad ese sujeto era demente. ¿Cómo pudo ser capaz de acabar con un niño? Maldición, pero ¿por qué él lo hizo, ese maldito
El terrible Freezer acaba de lanzar el segundo tiro lleno de violencia. ¿Los esfuerzos de Tommy para ablandar el corazón de Boo habrán sido en vano? ¿Es que acaso nadie podría ser capaz de frenar la maldad del emperador del mal? Desde el palacio de Kamisama, Goku y Piccolo observarían consternados la desaparición de un ki diminuto, muy pasmados al sentir el ki de Gohan ahí abajo y entendiendo que seguía con vida habiéndolo creído muerto y además estaba junto al supremo Kaiosama y Kirito, quien de seguro revivió con la ayuda de las esferas del dragón, pero rayos era muy peligroso que el hijo de Goku haya regresado ahí con Majin Buu y Babidi, y más si le sumaban el que estaba un Freezer con ellos, parecía que no se percataron de que había incrementado su poder. Maldición, Goku quería ir a llevárselos consigo al templo con la teletransportación, pero Piccolo lo detendría porque Trunks ya estaba por llegar al templo sagrado con el radar del dragón, y debía aprovechar el poco tiempo que le quedaba para practicar la técnica de la fusión. Además, Piccolo tenía un mal presentimiento con lo que estaba por suceder. En los yermos rocosos, Majin Buu seguiría helado al ver ahí muerto. A su amigo no podía creerlo, GM Freezer informándole que el siguiente en morir en sus manos serías tu maldito Mimoso, provocando así que Buu pierda la razón por completo al encolerizarse mucho por lo que hizo Freezer, quien no le parecía a Hun como dándose cuenta extrañado, como Gohan y los Supremos, de que Buu comenzaría a expulsar un inmenso humo descontrolado de sus poros por la furia que estaba sintiendo, y Babidi al notar, ¿qué ello que te pasa, Majin Buu? Gohan y los Supremos también sintiendo que Buu estaba actuando de una manera muy extraña. No puede ser, todos tenían un mal presentimiento de esto, y más al contemplar como finalmente Buu atinaría a ya al no haber podido soportar más y expulsando una inmensa nube de humo que estremecería por completo todo el lugar, para sorpresa de Babidi tosiendo por todo el polvo levantado. ¿Qué no podía ser acaso lo que Buu expulsó? Era una inmensa nube de humo formándose poco a poco a medida que Buu reposaría agonizando de la furia tras su expulsión. El granuja horripilándose al ver lo que Buu, ya agotado por la expulsión, había estereosado en pleno cielo. Gohan, notando esa masa extraña que ni él ni nadie entendían por qué Buu había arrojado a Asi, mientras que al gordo finalizar su tortura tras guardarse ello y observar que arriba suyo lo que lo sombreaba era toda esa masa negativa que ni él entendía, al igual que Mecha Freezer y Babidi, pues ese conjunto de nubes nada que ver no parecían ser un ataque común o algo parecido, pues como todos entenderían que no eran solo nubes, no pueden creerlo, delante de ellos estaban a punto de observar algo súper aterrador, y Kaioshin teniendo un mal presentimiento al notar que esa nube le recordaba que ¿no es que acaso estaba regresando a como era antes? Y finalmente, entre un inmenso resplandor, varias extremidades comenzarían a personificarse, pues claramente, como todos lo habían predicho, detrás de toda esta sensación maligna estaba un sujeto acumulando grandes cantidades de energía maligna. Claramente no se habían equivocado, y por lo que así era, un nuevo sujeto negativo finalmente habría aparecido arriba de todos ellos. Eso no parecía un truco o algo parecido. El enfado de Majin Buu hizo que despertara la parte maligna de él y se creó otro ser semejante. Aunque había una pequeña diferencia entre los dos, es decir, el Majin Buu malo y el Majin Buu ingenuo se habían separado. Y al nuevo ser deleitarse de la libertad y observar que detrás, quien era así veía a ese sujeto detestable y quien era el tirano Mecha Freezer, a punto de espeluznarse al percibir la maldad de ese sujeto, y eso le iba a costar caro, obviamente desapareciendo fugaz, aterrándolos mucho más, de modo que se embestiría ferozmente contra el tirano y Babidi para amedrentarlos al aterrizar por delante suyo con su increíble energía maligna y para el completo aterro de ambos perversos al frente suyo a ese sujeto oscuro amedrentador. Pero no, Freezer se movería del lugar rápidamente, notando el otro Buu, y que rayos Freezer en lo lejos realmente se sintió aterrado, de manera que Babidi viéndolo espera que estaba haciendo. Finalmente se dispondría a crear una inmensa bola de energía maligna contra el mago, para fulminarlo, pero sentía algo detrás que confundiendo a Babidi, mientras que en el templo percibirían el inminente peligro que se avecinaba ya. El nuevo Majin Buu maligno es un sujeto lleno de maldad al haberse puesto primero contra Babidi, en medio de la ventisca originada por su aura maligna, así que al Evil Buu voltear y notar enojado, que allí atrás suyo estaba su contraparte furiosa, y el Buu maligno saltoneando desistió en matar a Babidi para aparecer enfrente. Buu, así era, reaparecería ni más ni menos que enfrente de su contraparte. Gorda al espantar por completo a Babidi y cayendo del horror. Han aparecido dos Majin Buus. Probablemente la Tierra ya no vuelva a ser la misma.
Así es, hermanas, aquí se terminó este delicioso primer episodio. Lo bueno está de más mencionarlo, pero ¿les gustó este estilo de edición súper complejo y apoyándome de la inteligencia artificial generativa por primera vez en la generación de imágenes? Cuidando fotograma por fotograma cada uno de los detalles para la representación visual de esta nueva historia. En verdad, si les encantó, les pido de favor que compartan el video, se suscriban al canal y se unan, ya que como habrán visto, este enormísimo esfuerzo no lo trae cualquiera. En verdad me tomó más de 4 meses poder terminar esta parte, y justamente porque yo solo me encargo de crear las imágenes, editar los videos y postproducirlos en imagen y audio después. En ese sentido, les pediría a todos ustedes que retribuyen mi arduo esfuerzo, por favor. En verdad no saben lo completamente agradecido que estaría con que tan solo compartan esta historia con todos sus amigos, conocidos y redes sociales, así como el que se unan al canal para recibir beneficios exclusivos como ya lo han estado haciendo los nuevos miembros. Con que tan solo algunos brinden sus donaciones para que yo pueda seguir trayendo más y más videos, me doy por bien recompensado. Y ya sin más agregar, les deseo un buen fin de semana y manténganse atentos, porque más pronto que tarde se vendrá el capítulo 2 con la continuación de esta historia de lo más deli. Los adoro, un universo.